El clasismo, a ver si puedo leer el título. El clasismo, la otra cara de México, nosotros los nobles, relato y reflexión de Farid Dieck. Tengo mucha fe en una película mexicana, así que vamos a hacerlo con toda y vamos a verlo. Me encantó y esta seguro más. Una lujosa casa en México conocemos a Germán Noble, un hombre millonario que ha perdido a su esposa. Vemos que realmente aún no acepta esta pérdida, pues duerme con un retrato de ella al lado de su cama y todos los días le da un beso y enciende unas veladoras. Antes de fallecer, la esposa de Germán le dio 3 hijos, Bárbara, Javi y Carlos. Todos unos mantenidos que nunca han trabajado en su vida. Esto porque su padre les ha dado todo. Crecieron con una nana de nombre Margarita que ha solucionado todos sus problemas. Carlos es un hippie que critica al capitalismo, fuma cannabis en la escuela y disfruta de acostarse con mujeres mucho mayores que él. Por su parte, Javi finge que trabaja, pero en realidad se la pasa bebiendo alcohol con sus amigos. Disfruta de leer libros de emprendimiento, aunque digamos que sus ideas no son muy buenas. Y Bárbara es una chica que trata con prepotencia a la gente de servicio, especialmente a los meseros. Tiene un novio llamado Peter que habla como español y además hoy es su fiesta de cumpleaños. Vemos que le pregunta a Peter qué tal se le ve un vestido corto, pero él no le hace mucho caso, pues su relación no es del todo profunda. A lo lejos, un trabajador llamado Lucho se ríe. Este ha crecido toda la vida con la familia Noble, pues la nana de los chicos es su tía. Bárbara, molesta, le ordena con prepotencia a Lucho. La primera pausa. No sé si nana se refiere a abuela, porque acá se le puede decir a los abuelos nano y nana, no, pero yo como... tengo entendido que la empleada. Claro. Como la chica de la limpieza de la casa. Entonces como tenemos al padre que se le murió la mujer, tiene 3 hijos, esos 3 hijos salen muy fresas. Sí. Uno que se anda drogado por la vida, otro que anda tomando con los amigos y la otra que salió muy fresa y agrandada, se podría decir. Así es. Tal y cual lo dijo el Colix. Compañeros que cambien la mesa por una para gente decente, pues asegura que no puede servirle comida en esa lámina a sus invitados. Más tarde vemos que Germán y su socio Anuar entran en la oficina de su gran empresa constructora. En eso, Javi llega para proponerle a su padre una idea de negocios en la que lleva meses pensando. Gasolineras VIP. O sea, gasolina a domicilio por un pequeño cargo extra. Anuar le comenta que es la mayor estupidez que ha escuchado y además está mal escrito. Germán consuela a su pequeña criatura de 20 y tantos años y le pide a su socio que tenga paciencia porque apenas está aprendiendo. Antes de entrar a una junta, Germán le pide a su hijo que lleve unos documentos muy importantes a Tuxtla para que vaya aprendiendo cómo funciona la empresa y después se despide. El problema es que Javi no hace caso y en lugar de eso usa el avión privado de su padre para ir con sus amigos y un político a Miami con la intención de que este les ayude con el negocio de las gasolineras VIP. Después de la junta, Germán abre algunos sobres donde están los estados de cuenta de las tarjetas de sus hijos. Cuando se da cuenta de lo mucho que estos gastan, se asusta y le pregunta a su socio por qué nunca le había dicho. Anuar responde: tú dijiste dales chance, porque estaban deprimidos por la muerte de su mamá. La noche llega y con ella la fiesta de Bárbara, donde hay cientos de invitados. Ahí Peter aprovecha para hablar con Germán en privado. Ahí nos damos cuenta de que Peter habla como mal doblaje de una película y que es un ridículo. Y segundo, entendemos que citó a Germán para pedir la mano de Bárbara en matrimonio. Sin embargo, Germán se niega rotundamente. Intenta hacerle ver a Bárbara que ella no tiene un trabajo y Peter no tiene cómo mantenerla. Es más, acaba de quebrar un restaurante porque nunca ha trabajado en su vida. Bárbara explica que antes de morir su madre le dejó a ella y a todos sus hermanos una herencia y dice que con esa van a pagar una boda muy costosa, la luna de miel por Europa e incluso podrían poner un restaurante. Las palabras impactan a Germán. Su hija no tiene idea de lo que es cuidar el dinero. Quiere casarse con un bueno para nada y no puede ver el problema en todo esto. Este se niega y le recuerda que es él quien tiene que firmar la liberación de la herencia. Pero a Bárbara no le importa y declara frente a todos los invitados su compromiso con Peter. De lejos su padre observa decepcionado. ¿Y Lucho? También. Al día siguiente, Lucho le cuenta a un amigo que siempre ha tenido una relación extraña con Bárbara. Dice que un día jugaban como amigos y al siguiente ella le ordenaba limpiar todo. A veces le daba un regalo, pero lo abría y solo era un jabón envuelto, o a veces sus calzones. Como que le coqueteaba, pero después no le daba nada. Por su parte, las cosas para Germán siguen empeorando. Su socio le informa que Javi se fue a Miami en lugar de entregar los documentos y que Carlos fue sorprendido teniendo relaciones íntimas con una de sus maestras. Germán excusa a su hijo diciendo que es un adolescente y su madre falleció, así que necesita tener más paciencia, pero los directores deciden expulsarlo. Esta serie de noticias y comportamientos de sus hijos hacen que a Germán le dé un ataque al corazón y decide que es hora de hacer un cambio. Le pide ayuda a su socio para que maneje el negocio mientras él desaparece un tiempo y ejecuta su plan. Uno que dejará sin nada a sus hijos, los obligará a trabajar y los hará adultos, pero con el riesgo de que estos nunca más le vuelvan a hablar en su vida. Y bueno,
Para este punto ya bueno. entendimos que los hijos de Germán son irresponsables, prepotentes y malcriados. Pero esas no son actitudes que aparecen de un día para otro, sino que se van formando y pegando la personalidad con el paso de los años. Y una de las influencias más fuertes para que hayan llegado hasta aquí ha sido su padre. Germán es un hombre que hizo su fortuna trabajando duro. Les ha dado todo a sus hijos. Educación en las escuelas más prestigiosas, acceso a los mejores médicos y sin duda una vida llena de lujos y comodidad. Pero hay algo que no ha podido darles y que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Y eso es estar presente y formar parte activa de su educación y crecimiento. Sin embargo, yo no creo que Germán se haya ausentado simplemente por irresponsable. Yo creo que la situación que lo llevó hasta ese punto fue la muerte de su esposa. Una pérdida que, como mencioné antes, ha tenido dificultad para aceptar. Y es posible que para no enfrentar esa pérdida haya intentado evadirla de distintas maneras. Una de ellas fue sumergirse por completo en el trabajo, al grado de que, como veremos más adelante, a veces sus propios hijos tienen que pedirle cita a su secretaria para poder hablar con él. Quizás porque el trabajo lo distrae del dolor o porque mantenerse ahí le permite tomar distancia de sus hijos, quienes tal vez le recuerdan a su difunta esposa. O quizás también se aferra a su rutina de siempre como si nada hubiera cambiado, porque asumir las responsabilidades que antes llevaba su esposa implicaría enfrentarse de lleno a su ausencia. Y tal vez eso es algo para lo que aún no está listo. Germán claramente estaba consciente Bueno, ahí de está que el primer esto no es... punto de hasta qué punto es tan importante el dinero. Claro. Si no tenés afecto con demás personas. Es como entre que ellos hay tus dos hijos. puntos. Vos podés pensarlo del lado de que, bueno, él no estuvo presente, él se equivocó, tenía que haber criado a sus hijos. Pero a la vez hay una parte de la madre que él no va a poder reemplazar y que él trata de taparla a través del laburo, llenando de plata, de que no le falte nada. Pero bueno, tiene todo lo que es cosas, le falta la parte de educación y saber manejarse. Que al mismo tiempo, si estuvo tan ausente, fue porque quería darle la mejor vida a sus hijos. Totalmente, sí, coincido. También se trata de que, bueno, es el llenar el vacío como puede. Imagínate, te expones a una situación en la que nunca te imaginas estar, de perder a tu mujer, de tener que hacerte cargo de 3 hijos que generalmente no te hacías cargo porque no había cierta responsabilidad afectiva, porque la jerarquía era basada en que no, el papá trabaja, la mamá se hace cargo de los hijos, entonces va por ese lado, es muy difícil después como mantener eso, como, ¿qué hago? ¿Entendés? Te encontrás en esa disyuntiva. Yo lo que confío es en esta decisión que tomó, como en decirle, bueno chicos, tienen que despertar. Vamos a ver qué es lo que decide él, que no sé si va a parecer como que está fallecido o que está enfermo o algo. Espero que les cambie algo la cara a los hijos. ¿Alguno ya vio la película? No, yo no. No, yo lo que supongo, digamos, porque dice que le quiere dar una lección a los hijos. A ver qué es lo que hace. Estaba del todo bien. Así que para poder estar en paz con su decisión, la racionalizó. Pudo haber pensado algo como, ok, tal vez yo no esté presente emocionalmente, pero a mis hijos nunca les va a faltar nada. Lo paradójico es que sí les faltó algo, un guía y una figura de autoridad que les pusiera límites. Y a ver, Germán es un hombre que entiende el valor del trabajo y la disciplina, pero son valores que nunca ha podido transmitir a sus hijos porque simplemente no ha estado ahí. Y cuando uno no cría a sus hijos, otros lo hacen por uno. Esto es algo que Germán está a punto de entender. Al día siguiente, el plan de Germán para enderezar a sus hijos comienza. Por la mañana, los 3 hermanos siguen con sus actividades de todos los días. Javi se alcoholiza en horario laboral, Bárbara desayuna mientras trata con desdén a un mesero y Carlos coquetea con una mujer 20 años mayor. De pronto, a todos se les cortan las líneas de teléfono y las tarjetas. Así que Javi se queda sin su black ni su black. Una vez que llegan a la casa para ver qué sucede, policías comienzan a llegar. Se llevan los autos y colocan letreros de embargado a la casa. Su padre aparece vestido de jardinero y se los lleva de incógnito por el patio. Una vez que nadie los ve, sube un taxi. Molesta, Bárbara pregunta: ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Germán comienza a explicarles que hubo un problema con las acciones y la empresa. Ahora están embargando todo y como él y sus hijos son accionistas, los pueden meter a la cárcel. Por eso también les pide que no se pongan en contacto con ningún amigo o conocido. Después de un rato llegan al único lugar en el que se pueden quedar sin ser descubiertos, la vieja casa del abuelo. Un lugar que está literalmente cayéndose a pedazos, apenas habitable y en una colonia de mala muerte. Está tan mal que Javi piensa que es mejor la cárcel y Bárbara dice que no entrará. Pero Germán les recuerda que no tienen de otra y les dice que si quieren comer, un colchón donde dormir y seguir teniendo agua, necesitarán hacer algo que jamás han hecho en su vida: trabajar. Por la mañana, Germán los despierta temprano para empezar la rutina. Bárbara se queja por tener que bañarse con agua fría, mientras Javi va con sus amigos para pedirles ayuda y levantar el negocio de las gasolineras. Pero ellos admiten que solo lo usaban de excusa para convivir. Palabras que hieren mucho a Javi, pues él los consideraba sus amigos. Después intenta conseguir trabajo en una cafetería pidiendo $1,500 mensuales, pero el reclutador se ríe. Bárbara, por su parte, llama a su prometido para pedirle dinero, pero Peter le dice que aunque la ama, no puede ayudarla. Molesta, cuelga y luego intenta conseguir
conseguir trabajo en una tienda de ropa, pero el sueldo le parece bajísimo. Carlos acude a pedir trabajo como cajero en un banco. La gerente le muestra su lugar, le pide asistir a las capacitaciones y le advierte que, aunque entró por palancas, lo despedirá si no cumple. También le exige cortarse el cabello y rasurarse. Esa noche la familia cena tortillas con frijoles. Carlos cuenta que consiguió trabajo en un banco. Javi aporta 100 pesos y Bárbara entrega más dinero, pero este lo obtuvo gracias a empeñar el reloj de su hermano. En ese momento llegan Margarita junto con Lucho. Ambos trajeron algo de ropa para ayudar a la familia. Lucho comenta que solo había de hombre mientras le lanza Pero una pará, sonrisa todo burlona. esto es mentira. Claro, o Claro. según lo que Ok. se ve, era como que... Porque ya hasta yo me la estoy creyendo. Como Por que eso le dio- quiero ir entendiéndolo, porque después llega el final y no lo entiendo. Esto Claro. es mentira, pero los como que a su hijos... socio le dio todo, digamos. Claro. Y él se va como que, ay, mira, me están persiguiendo, ayúdenme. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Ahora sí. A Bárbara y después le regala una barra de jabón envuelta, lo que hace que Bárbara se enfurezca. La ayuda no se limita a eso. Lucho también Pero, apoya a Bárbara consiguiendo un puesto. Pero recordemos lo que dijo Farid en un momento, que esto no sabe qué consecuencias puede traer, porque capaz que los hijos después lo odian, porque mira lo que le está haciendo vivir, digamos. Y pudiendo bueno. estar tranquilo, pudiendo estar bien en su casa, capaz que termina rompiendo todo, no Y- sé. ¿Vos qué opinás? No, me parece que yo creo que después de esto y de entender cómo funciona una vida real, es una manera de agradecimiento. Si bien no es la forma ideal de que te la hagan conocer, pero sirve como para replantearte cómo sirve el mundo y agradecerle a tu papá de que te muestre la realidad dura y tal cual es. Ahí va. De mesera en un restaurante donde él trabaja. Y Javier le presta un pecero para que maneje. Pero ambos se dan cuenta de que esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Para empezar, los pasajeros se quejan de que Javi pone canciones de Luis Miguel, maneja mal y mientras intenta cargar gasolina, otro auto se cuela en la fila. Este tiene la frase "a que no me pasas a tu hermana" y se burla de Javi por haberle ganado el lugar. Bárbara no deja de quejarse de su nuevo trabajo en el restaurante, incluso antes de empezar. Lucho, harto, le recuerda que está ahí porque lo necesita, que solo ganará de propinas y que tendrá que usar los mismos probadores que los hombres. Ella protesta de nuevo, pero él le recuerda con ironía que antes no le molestaba que él la viera cambiarse. Bárbara intenta humillarlo diciendo que es demasiada mujer para él, pero Lucho la frena de inmediato. Le recuerda que todo lo que tiene es gracias a él, que ahí ella no manda, y remata con un "y soy más hombre que cualquiera de las princesitas con las que has salido". Más tarde, al ver que el uniforme es demasiado corto, Bárbara declara que... O sea, no voy a salir así vestida. Pero Lucho solo replica que eso nunca le ha molestado. Ella se va furiosa y él celebra. Aquí estamos viendo a Lucho prácticamente vengarse de Bárbara por todos esos años en los que ella fue grosera con él. Y la verdad es que estos casos en los que una persona en una posición de privilegio maltrata a un trabajador de servicio, estas dinámicas de poder nos resultan bastante familiares. Por eso supongo que lo retratan en la película. De hecho, este tema es posiblemente una de las críticas principales de nosotros los nobles. Cuando vimos las escenas de Bárbara tronándoles los dedos a los empleados y tratándolos con la punta del pie, para muchos de nosotros no fue ver nada nuevo. Al contrario, creo que dramatizó bastante bien lo que en muchos países se vive día a día. Y si es una imagen tan familiar es porque pasa muy seguido. Lo que me llevó a preguntarme por qué parece que algunas personas en posiciones de poder, ya sea económico o social, hasta disfrutan tratar mal a trabajadores que les están brindando un servicio. Bueno, como muchas cosas es multifactorial, pero encontré algunos estudios muy interesantes que nos pueden ayudar a entender parte de este fenómeno. Es sabido que la riqueza y el poder tienen efectos en las personas. Se ha demostrado mediante experimentos que pueden, por ejemplo, bloquear la empatía y alimentar la desconexión social. Experimentos hay muchos, pero uno de los más prácticos es el de los autos, hecho por un psicólogo llamado Paul Piff en la Universidad de California. Su equipo demostró que conforme aumentaba el costo de un vehículo, también aumentaba la probabilidad de que el conductor ignorara la ley y no se detuviera si no ante pasara un eso acá. peatón. En su charla para TEDx, Piff explica que ningún auto de los menos costosos violó la norma. Pero por otro lado, el experimento arrojó que mientras más caro fuera el vehículo, más tendencia existía a no darle el paso al peatón. De hecho, casi el 50% ¿Pero por qué? de ¿Por los autos... una cuestión de ego? ¿De que te sentís más? De creerse más que el resto. De decir, ¿O bueno, yo por tengo qué? poder. No entiendo el por qué. Los demás no pueden llegar a mi altura, las reglas no me van a detener a mí. Si no, preguntarle a los dueños de las Amarok que pasan por la mate de luna y a 200 por hora. ¿Es por eso? Sí, es una cuestión de posición. Es como que, bueno, vos no tenés la misma posición económica que yo, entonces yo te paso en todo y es eso. Es la típica frase, si quieres conocer a un hombre, dale poder. Claro.
Ahí va. Autos de lujo no se lo dieron. Este hallazgo coincide con investigaciones adicionales del mismo autor que muestran que las personas con mayor riqueza tienden a mostrar menos empatía, más conductas transgresoras y más disposición a mentir o actuar de forma poco ética en negociaciones. Piff concluyó que el poder, en cualquiera de sus formas, incluido el dinero, reduce la sensación de consecuencias. Cuando alguien vive sin límites reales, sin riesgos verdaderos, sabiendo que puede pagar los daños y salirse con la suya gracias a su posición, actúa diferente. En ese sentido, muchas personas pueden tratar mal, por ejemplo, a un mesero que los atiende, porque saben que están en una situación en la que no van a recibir ninguna consecuencia. Sobre esto se han hecho muchos experimentos que lo demuestran, pero si te los cuento todos no termino nunca. Así que en la descripción de este video te dejo un link a una plática de TED que lo habla a profundidad. Si te interesa el tema, te recomiendo que lo veas al final porque está muy bien explicado. Otro factor es la separación física y social entre clases. En México, y me supongo que en muchos países de Latinoamérica, esto es especialmente evidente, y autores como el antropólogo Luis Reigadas han descrito cómo las ciudades modernas se organizan de forma segregada. Y así, en sociedades con mayor desigualdad, la convivencia entre clases disminuye de manera drástica. En México y muchos países de Latinoamérica, esto significa que quienes tienen más recursos viven, estudian, trabajan y se reúnen en lugares donde nunca conviven horizontalmente con quienes tienen menos. Y cuando sí conviven, suele ser bajo dinámicas de servicio, quién atiende y quién es atendido. Esto puede dar como resultado división, prejuicios y también que si solo convives con personas de tu mismo nivel socioeconómico y las únicas interacciones con otros grupos son jerárquicas, se ¿Esto es refuerzan. tan así? O en Argentina al menos yo creo que no es así, o no es tanto. Y en México, cuando hemos estado en México, no lo he sentido tan de cerca como lo describe Farid. Es que yo creo que pasa más entre los que viven adentro del país. O sea, que venga alguien de la muy alta sociedad de México, esté sentado en un bar y que parezca un mesero y a este le grite, le diga, no me traigas eso, tráeme otra cosa, lo trate mal. Se puede dar, digamos. Igual no es solamente de clase a clase, es más que nada un tema de respeto. Yo creo que puede haber alguien que tenga toda la plata del mundo. Bueno, ahí en México no lo ven bien, pero acá conocemos que Messi se siente en un restaurante, le sirve, Messi no va a decir, soy el dueño de media ciudad, así que atiéndeme bien. No. Claro, Es tratar bien, tengas la plata que tengas. Completamente, no. Se trata de gente sin educación, gente que es desubicada. Yo mismo lo vivo todos los días en la óptica, siendo una empleada de la óptica, y la gente no tiene respeto, es eso. Es como que, bueno, pero vos me tenés que atender a mí. Es esa superioridad que sienten por ir a comprar un producto, por acceder a un producto y yo ser la que se lo vende. Claro, o sea, yo siento que la falta de respeto está en todas las clases sociales, pero donde puede ser que haya más es de la alta sociedad hacia la baja, se podría decir. Sí, puede ser que está más marcada. Ok, vamos a seguir. Sensaciones de inferioridad y superioridad en ambos grupos. Y bueno, y tal vez esto es otro tema, pero creo que vale la pena mencionarlo, que es que si nunca hay espacios de mezcla entre ambos grupos, y sabemos, y hay varios estudios que lo demuestran, que las relaciones y los contactos son elementos fundamentales y determinantes a veces para el éxito económico, entonces esta segregación también contribuye a que la riqueza se mantenga en las mismas manos y que sea más difícil para personas de otros estratos poder tener movilidad social. Y ojo, aquí solamente estoy tratando de entender algunas posibles causas del fenómeno este de maltrato, pero para nada pretendo justificarlo. Y finalmente quiero también hablar de otro factor. Es posible que mucha gente que trata con desprecio a las personas de servicio en el fondo lo hagan porque se sienten inseguros y muy pequeños, pero de eso hablaremos en unos momentos. Así pasan los días y los hermanos aprenden a vivir sin los lujos de antes. Javi descubre que los pocillos en la estufa queman. Carlos por fin se afeita y Bárbara aprende a lavar la ropa en un lavadero con jabón en polvo. Mezcla el agua limpia con la enjabonada y no sabe exprimir, pero al menos lo intenta. En el trabajo, Javi sigue teniendo problemas con el chofer del "a que no me pasas a tu hermana", lo que termina en una detención. La policía descubre que no tiene permisos para circular y le quitan gran parte del dinero ganado. Javi se queja con su padre, pero él solo se ríe y le dice que debe aprender a negociar. Por otro lado, el primer día de trabajo de Bárbara es un desastre. Cuando entrega un plato y los clientes reclaman porque la comida está fría, ella responde con desdén que solo la lleva, no la cocina. El comensal se enfurece, le dice que entonces se la coma ella y luego la acusa con el gerente por su maltrato. Más tarde, Lucho decide jugarle una broma y la envía a la zona de cantina. En cuanto entra, los hombres comienzan a chiflarle y lanzarle cosas, provocando que choque con un mesero y caiga al suelo junto con toda la comida. El dueño del restaurante llega y castiga a ambos, ordenando
ordenándoles ir a la central de abasto todos los días. Y Carlos tampoco tiene un buen día. Comienza a ser acosado por su jefa en el trabajo, pues esta empieza a insinuarle que quiere acostarse con él si no quiere ser Y despedido. este era el Esa que- noche la sí, familia... este era el que le gustaba a las señoras mayores, digamos. Sí. Claro. Madre mía, las vueltas de la vida. Ay, Dios. En Hay, la junta hay y como que está dando un mensaje, pero todavía no lo logro captar, digamos. A ver. Los hijos están agotados. Javi comenta que necesita proteína y su padre les recuerda que si quieren mejores comidas y comodidades, deberán esforzarse más e incluso buscar otro trabajo. No obstante, en un momento inesperado, Germán descubre que Bárbara se provoca el vómito y ella admite que tiene bulimia desde hace años, explicando que nunca se lo dijo porque él nunca está presente. Aprovecha para soltar todo lo que lleva guardado. Le reclama que para verlo hay que sacar cita, que no asistió a su graduación, que no se enteró cuando Javi fue expulsado de la preparatoria y que tampoco estuvo cuando Carlos se enfermó. Germán reconoce su ausencia, pero insiste en que no es su culpa que ella tenga bulimia. Después de la discusión, se marcha. De momento, el plan de Germán de fingir bancarrota está funcionando para enseñarles a sus hijos humildad, respeto, responsabilidad y la importancia del trabajo. Pero aún hay un problema, y es que aunque su intención es genuina, sigue haciéndolo sin involucrarse emocionalmente, tal como ha sido toda su vida. Y en esta conversación lo vimos muy Cambian claro. todo En menos lugar él. de aceptar su Claro. responsabilidad en lo que pasó con Bárbara, La relación afectiva sigue Además, igual. Ahí va. Ese es el problema. la forma extrema en la que eligió darles la lección muestra que todavía existe un gran distanciamiento. Pasó tanto tiempo sin cercanía emocional con sus hijos que en lugar de intentar tener una conversación honesta, optó por engañarlos. Aunque, siendo justos, hablar quizás no habría servido de mucho porque la desconexión entre padre e hijos llevaba tantos años que difícilmente habría dado los resultados que Germán esperaba. Y es que, igual que Germán, muchos padres tienen esta idea de si estoy proveyendo todo, estoy cumpliendo. Y claro, esta idea tiene fundamento. solo eso. Dar sí importa. La estabilidad, la comida y la educación son esenciales. Y pensar que lo económico no importa si hay amor es una idea bastante romántica. Pero hay otra parte igual de necesaria que no se puede delegar, comprar ni sustituir: estar presentes emocionalmente. El problema es que decirlo suena fácil, pero hacerlo puede ser muy complicado. Así como entendemos el lugar de los hijos, también debemos ser empáticos con los padres. Hay quienes trabajan jornadas larguísimas, otros se reparten entre dos casas después de un divorcio, algunos tuvieron que irse lejos para acceder a mejores oportunidades, y también están los que, como Germán, perdieron a la persona que sostenía la mitad del hogar y de repente tienen que hacerse cargo de todo lo que antes era de dos. En esas situaciones, la presencia suele ser lo primero que se descuida. Y claro, sin mencionar la dificultad que muchos hombres tienen para abrirse y acercarse emocionalmente a otros. El punto es que, por más comprensión que tengamos hacia el cansancio, el duelo o la carga de un adulto, los hijos sí resienten la ausencia. Pueden tener la mejor escuela o el mejor celular, pero si no hay una figura presente que acompañe, Ahí va. enseñe, ponga límites o escuche, pueden crecer como los hijos de Germán, con todo lo material, pero sin guía. Las situaciones individuales pueden ser complejas, somos conscientes de eso. Pero vale la pena recordar que proveer no es lo mismo que criar. El trabajo y la estabilidad económica importan, definitivamente. Pero si un padre está escuchando esto, quizás valga la pena detenerse un momento y preguntarse: ¿estoy participando en la vida de mis hijos o solo la estoy financiando? Esta es una pregunta que quizás Germán nunca se hizo. Él pensó que el dinero podía compensar su ausencia. No hubo una mala intención, pero sí hubo consecuencias. Entonces, si la situación es complicada, ¿qué se puede intentar? Yo creo que la calidad y la consistencia son más importantes que la cantidad. Un padre que solo tiene unos minutos al día, pero los usa con atención plena y total, puede hacer más diferencia que alguien que está físicamente presente pero emocionalmente ausente. Los hijos pueden entender que papá o mamá trabajan mucho. Lo que no entienden es que no exista ningún espacio para ellos. Por eso también se pueden establecer gestos pequeños pero consistentes, llamadas a la misma hora o rutinas sencillas, o en general mantener participación aunque sea a distancia, involucrarte en decisiones importantes, dar seguimiento a las cosas y estar ahí para las conversaciones difíciles. También creo que vale la pena ser sinceros, admitir que no estás tanto tiempo como te gustaría, pero dejar claro que te importan y que vas a estar ahí cuando te necesiten. Eso puede hacer una gran diferencia, mucho más que solo dar excusas. Créeme que cuando un padre reconoce sus limitaciones y trabaja activamente para equilibrarlas, el hijo lo siente. Y si lo haces buscando un futuro mejor para ellos, no hay culpa que cargar, pero sí responsabilidad que asumir desde las limitaciones reales. Al final, los hijos no necesitan perfección, es imposible alcanzarla, pero sí necesitan señales claras de que importan.
Necesitan saber que aunque la vida sea complicada y el tiempo no alcance, hay un esfuerzo auténtico por escuchar y por estar. En la madrugada vemos a Bárbara y Lucho manejando rumbo a la central de abastos. Él le presta una chamarra y le regala unos tenis Panam, pues se había dado cuenta de que los tacones la estaban matando. Además le cuenta un par de chistes, lo que hace que por primera vez Bárbara le sonría. Al llegar, Lucho le explica a Bárbara que ahí se surten todos los restaurantes de la ciudad. Ella descubre que además de cocinero, él tiene un microbús y va a la central todos los días. Lucho le cuenta que antes vendía discos piratas, pero Bárbara lo acusa de promover el crimen. Él se burla y le responde que los verdaderos criminales son sus amigos, quienes desvían dinero del pueblo y que si tanto le preocupa, deje de relacionarse con ellos. El comentario la deja pensativa. Después de hacer las compras, Lucho invita a Bárbara a comer, pero unos hombres la acosan. Lucho los mira fijamente y al sentirse intimidados, se van. Peter juega golf cuando un compañero le recuerda la deuda que no ha pagado. Peter intenta justificar que no tiene dinero diciendo que el papá de Bárbara no liberó los fondos y que la familia está siendo embargada. Pero su compañero le revela que nada de eso es cierto y que el socio de Germán nunca huyó. Y así Peter entiende que lo engañaron y que sigue sin dinero para pagar. Carlos sigue atrapado en los favores carnales que le exige su jefa, mientras Javi decide enfrentar al chofer del microbús que siempre lo ha tratado mal. Pero tras pelear, descubren que ambos leen El vendedor más grande del mundo y comienzan a conversar. El chofer ve una tarjeta del proyecto Gasolineras VIP y Javi intenta explicarle su idea, comenzando con la pregunta: ¿cuál es tu mayor problema? Pero en lugar de responder que cargar gasolina, como espera Javi, el chofer responde que su problema más grande es un hijo que no sabe bien si es suyo. Y por lo tanto, cuando Javi finalmente describe su proyecto, llevar gasolina a domicilio, el chofer se burla y lo llama la idea más pendeja que ha oído, diciendo que nadie pagaría más por algo que ya es demasiado caro. Es momento de hablar del buen Javi Noble. En un principio podemos pensar que simplemente es un joven ingenuo y muy desconectado de la realidad, aunque no es del todo así. Yo sé que lo de las gasolineras VIP suena una terrible idea, pero me parece una forma buena de demostrar cómo creció Javi. Javi llegó a la idea de las gasolineras VIP primero porque carece de una figura que lo oriente. Ya vimos, por ejemplo, que su padre no se involucró. Y además porque ha crecido dentro de una cámara de eco tan cerrada que no puede ver más allá del contexto privilegiado en el que creció, lo que lo ha llevado a asumir que sus problemas eran los mismos que los de todo el mundo. Una prueba de esa desconexión es la pregunta que le hizo al chofer del pecero. Claro. Lo hizo esperando que le dijera que cargar gasolina era su mayor problema, porque para el Javi que creó las gasolineras VIP en algún momento eso sí era un problema. Esa venda de su propia burbuja en los ojos lo cegó a ver que para la mayoría de las personas hay preocupaciones muchísimo más grandes. Problemas como pagar la renta, hacer que la comida rinda toda la semana, salir más temprano para poder ir sentado en el metro o evitar ir al seguro social porque no pueden perder un día entero de trabajo. Tal y como mencioné antes, no hay una mezcla real entre personas de distintos niveles socioeconómicos. Por eso Javi vino a enterarse de estos problemas hasta que terminó en el mismo nivel socioeconómico que el chofer. Solo mediante una situación extrema es que pudo compartir ideas con alguien que venía de un lugar diferente. Pero gracias a todo esto que está viviendo, esa venda se le está cayendo de los ojos. Sin embargo, con la conversación que acaba de tener con el chofer del pecero, se le ha caído otra venda más, la de sus falsos amigos. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Okay. Minutos después vemos que a Bárbara le toca recibir su pago, pero le dan 2,000 pesos menos de lo que ella pensaba que le correspondía, así que arma un escándalo. Lucho la saca del lugar e intenta tranquilizarla, pero al no lograrlo, le levanta la voz. Le recuerda que las propinas se reparten entre todos y que piensen los que están en la cocina o los que barren, trapean y limpian los baños. Además, le hace ver que es obvio que los clientes no le dejan propina porque los trata horrible. Se queja de todo y cierra su regaño con un contundente ¿quién chingados te crees? Al escucharlo, Bárbara rompe en llanto. Lucho se calma y simplemente le aconseja que trate a los clientes como a ella le gustaría ser tratada. Por la noche, la familia repara la casa cuando Germán felicita a Javi por estar ganando más dinero. Pero en el momento en que ve su escritura, se da cuenta de que tiene dislexia. Germán se sorprende. Sabía que pagaba una terapia, pero no que era por dislexia. Sus otros hijos reclaman que cuando murió su madre, en lugar de quedarse con ellos, él simplemente los mandó al psicólogo. Cansado, Germán explota y les grita: ya quisiera verlos a ustedes convertirse de un día para otro en papá y mamá al mismo tiempo. Por supuesto que yo solo no pude cubrir todas sus necesidades. A la mañana siguiente, Carlos intenta huir del trabajo para evitar acostarse con su jefa, pero ella lo sorprende esperándolo en pijama, lo que lo incomoda aún más. El caso de Carlos me parece uno de los más interesantes, porque recordemos que antes de todo este revuelo del falso embargo a los nobles, Carlos era un hippie.
pero con un mensaje bastante claro de crítica al capitalismo y un gusto marcado por las mujeres mayores. Lo irónico es que el trabajo que terminó consiguiendo es en un banco, y ahora una mujer mayor es quien lo busca a él para tener relaciones, pero es una situación que encuentra desagradable. Y si bien eso es una idea de guión bastante interesante, también podemos interpretarlo de una forma un poquito más densa. En el caso de Carlos, pareciera que por un lado su discurso de rechazar el capitalismo funciona como un rechazo simbólico a su padre, porque si profundizamos, para él ambos representan lo mismo. El capital es este ente que solo aporta dinero, pero no aporta mano de obra ni opera. Y su padre hizo exactamente eso, financió su vida, pero no se involucró en el proyecto. Por otro lado, su gusto por las mujeres mayores también puede leerse desde un ángulo psicoanalítico. Ojo, este ángulo no pretende ser una ley universal, pero sí nos puede dar un marco interpretativo posible. En este caso, podría ser que Carlos, al ser el hermano mayor, el que tuvo más tiempo a solas con su madre, reaccionara a su pérdida y a la ausencia emocional de su padre, buscando inconscientemente en mujeres mayores algo que esa ausencia dejó abierto. No porque estuviera buscando... Para eso es muy fuerte. Parecido al Edipo. Claro, no llega a problema ese del Edipo. punto, pero sí. De buscar algo muy parecido a su madre. Sería como muy simple, como que sea una señora grande. Ya está, termina ahí, de cualquier tipo. No, aunque no crean, es muy normal después de que vos tenés un estrés postraumático tan grave como el de perder a tu mamá, necesitas encontrar algo similar o lo mismo, o una contención que cubra eso, ¿no? Que tanto te falta. Sí. Y creo que la manera más rápida y certera para una persona de la edad de él y de las condiciones de él es buscarlo en eso, en acostarse con mujeres mayores. Bueno, acá saludamos a la gente, sí. Sí, nos decía, el tipo que sale ahí como novio del personaje de Bárbara hoy es un transexual y protagonizó la película Emilia Pérez, película reaccionada en el extinto Colorados de Gloria, dice Humberto, no me acuerdo. Ese actor, el que hace del conductor del Pásame a tu hermana, lamentablemente ya falleció. No. El actor, el otro que era como que no sabe si era hijo suyo o no. Y saludos a Nopale, a Brisair, a todo lo que aparece en el a chat. todos. Vayan dejando su like. Se puso el escudo de San Martín de San Juan. Se equivocó de San Martín, Humberto. Y San Martín juega con San Martín de San Juan el próximo domingo. Humberto, madre mía, Humberto. Ay, Humberto. Ponete el de estudiante que le ganamos ayer, Humberto Meta. Bueno, vamos a seguir viendo. Otra madre, sino porque lo femenino adulto puede evocar simbólicamente esa sensación de cuidado y afecto que desapareció de golpe en su infancia y que su padre no pudo sostener. Volviendo al tema, a causa de este encuentro con su supervisora, Carlos llega tarde a casa y termina confesándole a su familia que está teniendo relaciones con su superior. Las risas comienzan y las bromas también, lo que hace que Germán se escandalice, aunque al final termina cediendo, y entre risas les cuenta su primera vez. El momento se vuelve divertido y la familia pasa una buena noche juntos. Con el paso de las semanas, todos se adaptan a sus nuevas vidas. Javi se hace amigo de los choferes, Bárbara coopera más en casa, ayuda en la central de abastos y atiende con paciencia y amabilidad en el restaurante. Incluso vemos que una clienta la trata de forma grosera y déspota, pero aún así, Bárbara se mantiene al margen. Y en la casa, las cosas también van mejorando, pues todos siguen cooperando para que la remodelación dé como resultado un hogar precioso. Todo esto bajo la dirección de Germán. Más adelante, Bárbara asiste al aniversario del restaurante. Ahí baila, convive con los empleados y un problema o un desfasaje en la película, que es que Bárbara estaba de novia y se iba a casar. Y el novio se entera de que todo esto es falso. Sí. Si bien ella no se puede comunicar, en algún momento por parte del novio se va a enterar de esta mentira. Y ojo que no sé si el novio sabe dónde trabaja ella y bueno, es que ahí es donde no... Ojo que este muchacho anda muy cerca de ella. Ya me imagino más adelante tuvieron que decidir entre él o el otro. Ojo, porque este ya anda muy tirando ahí los perros, todo juntos. Es verdad. Vamos a seguir. Termina dándole un beso a Lucho. Wow. Bárbara recibe su pago y al ver que nunca había ganado tanto, se emociona. Le propone a Lucho salir, pero él trabaja de noche. Aún así, ella le pide que la busque después. Gracias a las experiencias vividas, Bárbara cambió radicalmente su forma de ser. Ya no vemos rastro de ese trato hostil ni de esa forma de ver con asco a quienes tienen menos y de menospreciarlos. Pero, desgraciadamente, hay gente que pasa toda una vida sintiéndose bien tratando mal a la gente de servicio. Y aquí es donde me gustaría mencionar el último factor que tenía pendiente y que estoy seguro de que en muchos de estos casos está presente. En contextos donde la identidad está tan ligada al estatus, el poder se vuelve algo que hay que demostrar todo el tiempo. Por eso, humillar a un subordinado, regañar a un mesero frente a amigos o familia o tratar con desprecio a alguien que brinda un servicio funciona como una especie de performance de autoridad. Además, como mencionamos antes, es casi
un hecho que este tipo de tratos no recibirán consecuencias porque las personas en empleos de servicio tienen mucho que perder. Se ven obligadas a escuchar y aguantar, y quienes abusan de esa jerarquía lo saben perfectamente y se aprovechan. Pero esto podría tener que ver, en muchos casos, con inseguridades profundas y con un yo bastante frágil. Muchas conductas dominantes nacen de ahí, de personas que por dentro se sienten insuficientes y recurren a gestos de superioridad para intentar negar esa sensación. Sin embargo, esas conductas no son más que eso, compensaciones. Y hay algo profundamente irónico en todo esto. La gente que trata mal a quien no puede defenderse no se ve poderosa, ni autoritaria, ni grande. Se ve como todo lo contrario. Lo único que hace es delatar su fragilidad, sus inseguridades y lo diminuto que se siente por dentro. Porque ¿qué tan fuerte puede sentirse alguien que necesita abusar de una persona que no puede contestar, que depende de su trabajo y por lo tanto tiene muchísimo que perder? ¿Qué tan superior puede ser alguien que solo es valiente cuando sabe que no habrá consecuencias? Esa es la versión más pobre de uno mismo. Y no demuestra estatus. Lo que demuestra es que todas esas carencias son el motor de su prepotencia. Y también es la razón por la que quien humilla a otros no debería ser visto como fuerte, porque no lo es. Es solo alguien con un ego frágil intentando convencer al mundo, y quizás más bien a sí mismo, de que no tiembla cuando se mira al espejo y no encuentra nada ahí. Una vez dicho esto, volvamos a la historia. Hasta ahora parecía que el plan de Germán había salido a la perfección. No obstante, aquí es cuando un gran problema llega. Mientras todo esto sucedía, Peter no perdió el tiempo, y en lugar de aprendérsela de chambear, el hombre logró encontrar el lugar donde viven Germán y sus hijos. Peter lo visita y lo manipula. Le dice que si sus hijos se enteran de la mentira, quedarán devastados. Por lo que, si quiere su silencio, tendrá que darle parte de la herencia de Bárbara y permitir el matrimonio. En ese momento llegan Bárbara, Javi y Carlos. Ella se alegra de ver a Peter, pero él empieza a mentir. Les dice que su familia hipotecó una propiedad para pagar deudas y que gracias a eso su dinero ya está liberado, por lo que podrán volver a su antigua vida. Los hermanos felices lo abrazan mientras Germán comprende que su plan se derrumba. Afuera encuentran a Lucho, que había ido a ver a Bárbara, pero al enterarse de todo esto su corazón se rompe, pues sabe que Bárbara se irá. Por la tarde, Germán y sus socios citan a Peter para cerrar el acuerdo por su silencio. Ahí descubren que ni siquiera es español, sino de Puebla. Germán le recuerda que solo podrá acceder a ese dinero si se casa con Bárbara. Germán habla con Margarita y admite que ya no sabe cómo manejar todas las mentiras que creó. Dice que no teme que sus hijos lo odien, sino causarles un trauma que les haga desconfiar de la vida. Margarita suspira y le dice: son más resistentes de lo que usted cree, y le recomienda contarles todo, porque sería un error que Bárbara se casara con Peter. Le asegura que aunque se molesten, lo perdonarán, a lo que Germán responde: me preocupa que necesiten más tiempo del que me queda de vida. Mientras tanto, vemos que Peter sorprende a Bárbara con un proyecto del restaurante que quiere abrir sin haberla consultado ni tomado en cuenta. En ese momento, además, le propone matrimonio y le pide que vayan al registro civil de inmediato. Movida por la presión y la confusión, Bárbara acepta, aunque se nota insegura. Germán decide revelar la verdad y cita a Javi y a Carlos en su oficina. Pero al intentar llamar a Bárbara, descubre que está a punto de casarse. Sin explicar mucho, corre con sus hijos al registro civil diciéndoles solo que su hermana cometerá un gran error. Mientras tanto, Bárbara y Peter aceleran el trámite, incluso sobornando a un juez. Salen al jardín para firmar, pero el juez habla tanto que la familia alcanza a llegar. Justo antes de firmar, Bárbara dice: no puedo. Y en eso, Germán interrumpe la ceremonia para contar la verdad. Les confiesa que nunca estuvieron sin dinero. Todo fue un montaje porque sentía que habían perdido el rumbo. Le recuerda a Carlos que lo expulsaron por sobornos y relaciones con maestras, a Javi que bebía y hacía negocios absurdos, y a Bárbara que estaba por casarse con alguien que solo quería su dinero. Dolidos, los tres se marchan, dejando a Germán con el corazón roto. Los hermanos deciden no volver a hablar con su padre, pero continúan trabajando y usan su fideicomiso. Como la casa del abuelo la remodelaron entre todos, concluyen que tienen derecho a vivir ahí y comienzan a rehacer sus vidas. Así que a continuación veremos qué hizo cada uno. Por su parte, vemos que Javi literalmente manda al diablo a sus viejas amistades y en lugar de poner una gasolinera con el eslogan "la gas a donde vas", se asocia con el chofer del pecero. Juntos compran un lote para abrir un estacionamiento y taller de microbuses. La historia de Javi tiene un final bastante feliz porque recordemos que él siempre quiso ser emprendedor. Sobre eso leía libros y aunque sus ideas no tuvieran pies ni cabeza, tenía el deseo genuino de crear algo. Pero me parece que el momento clave que lo llevó hasta este buen final fue la conversación con el chofer del pecero. Fue la primera persona que en una sola conversación realmente lo sacó de su burbuja y le habló con la verdad. Le reventó su burbuja de privilegio y también la burbuja que sus supuestos amigos habían construido a su alrededor. Esa en la que la gente celebraba sus irresponsabilidades y lo alentaba a para pequeño dato, Javi siempre está tomando Victoria. No sé si se dieron cuenta. ¿Se ve la Victoria? Entonces publicidad de la película. No sé si se ve, pero es el envoltorio amarillo y es la cerveza Victoria. Siempre nosotros bancamos la tomamos las en México, así que vamos las nos gustó mucho.
solo porque les convenía. Mientras Javi siguiera pagando los tragos, las salidas, la fiesta y hasta los jets privados, nadie iba a decirle que sus ideas no tenían sentido. Pero el chofer del pecero no necesitaba nada de él. No necesitaba su dinero, ni sus contactos, ni pertenecer a su mundo. Y justo por eso creo que no le importó decirle lo que pensaba. Tal vez fue un poco hostil, pero le cambió la vida. Gracias a ese comentario, Javi terminó asociándose con una persona sincera para poner un negocio que finalmente sí tenía pies y cabeza, porque por primera vez entendió necesidades reales, más allá de su burbuja. Y también entendió algo aún más esencial, que esas personas a las que él llamaba amigos solo estaban ahí por conveniencia. Y que cuando él necesitó algo, todos le dieron la espalda. Descubrió que una persona que realmente puede hacerle el honor a la palabra amigo es alguien que busca lo mejor para ti, que no tendrá reparo en decirte cuando estás haciendo algo mal o cuando una idea no tiene sentido. El verdadero amigo es quien al menos te obliga a cuestionarte o replantearte tus decisiones, y no alguien que solo está contigo por lo que puede obtener de ti. Ahora, ¿qué pasó con Carlos? Bueno, durante una reunión en la casa del abuelo nos damos cuenta de que Carlos finalmente entró a una relación con una mujer, pero esta vez de su edad. En el caso de Carlos, todo lo que vivió durante este periodo terminó hilando un proceso interno que quizás él mismo no alcanzó a ver con claridad, pero que se reflejó en sus decisiones. Por un lado, la convivencia forzada con su padre le dio por primera vez un tipo de guía que siempre le había faltado. Germán dejó de ser solo el hombre que pagaba todo y se convirtió en alguien que lo empujó a trabajar, a sostenerse y a hacerse responsable. Y, aunque quizás esa guía no haya sido perfecta, sí fue la primera vez que Carlos sintió que tenía un padre acompañándolo de verdad. Y esa experiencia, sumada a la autonomía que ganó al empezar a valerse por sí mismo, le abrió un camino interno nuevo. Quizás comenzó a darse cuenta de que podía caminar solo. Vaya, maduró. Ya no necesitaba apoyarse en figuras adultas para sentirse seguro. Además, la mala experiencia con su jefa terminó de cerrar el círculo. Aquella figura de mujer mayor hacia la que se sentía atraído de pronto tomó un matiz menos agradable, incluso invasivo. Es posible que esas vivencias hayan hecho que ese molde que cargaba desde años atrás se rompiera. Por eso, cuando finalmente se emancipó y maduró y empezó a construir su vida desde un lugar más propio, más responsable, eligió una pareja de su edad. Y por su lado, la última de los hermanos, Bárbara, regresó al restaurante para pedirle disculpas a Lucho y sanar su relación. ¿Por qué? Bueno, porque se dio cuenta de que Peter era un tonto, pero también porque descubrió algo más importante a través de su convivencia con Lucho. Esta convivencia cambió por completo la forma en la que Bárbara entendía lo que buscaba en una pareja. Antes, su relación con Peter era tan superficial, probablemente porque en el fondo era el modelo que había aprendido en casa. Ojo, no porque Germán fuera un hombre superficial, eso es importante aclararlo, sino porque la relación entre ellos nunca tuvo verdadera profundidad. Entonces, como era lo único que conocía, quizás terminó conformándose con eso. Por eso me parece tan significativo que la película nos haya mostrado primero a Bárbara negándose a firmar la boda y luego a su propio padre deteniéndola. Puede pasar casi desapercibido, claro, pero es un gesto muy significativo. Habla de una decisión que Bárbara tomó por sí misma, desde un lugar más auténtico. Una decisión que muy probablemente la llevará a relaciones mucho más profundas y nutritivas, porque ahora entiende que hay algo mucho más importante que la apariencia o la imagen, lo verdaderamente significativo. Tiempo después celebran el cumpleaños de Bárbara en la casa del abuelo, ya remodelada. Es una vivienda más sencilla, pero rodeada de gente que realmente vale la pena. Muy distinta a los invitados del año anterior. Germán se queda solo y piensa en lo mucho que ignoraba sobre sus propios hijos, pero aún así se siente tranquilo porque cada uno logró encaminar su vida, aunque ya no le hablen. Esa noche mantiene su ritual de encender velas frente al retrato de su esposa, pero decide no hacerlo. Apaga las velas, toma el cuadro y lo coloca junto a los demás retratos familiares sobre la mesa. El día de la fiesta de Bárbara, don Germán se anima a ir a regalarle unas flores a su hija. El resto de los hermanos al verlo, él les dice: quise darles una lección, pero ustedes me la dieron a mí. Antes de que se marche, sus hijos lo invitan a pasar para convivir con ellos. Una vez más, la familia está reunida, todos juntos en su nuevo hogar. Al final, quien también cambió fue Germán. Durante mucho tiempo tuvo el retrato de su esposa ocupando el lado vacío de la cama, como si mover algo fuera una forma de perderla otra vez. Pero después de todo lo que ocurrió, entendió que honrar a alguien no es quedarse inmóvil junto a su ausencia. Por eso apagó las veladoras. Por eso movió el cuadro, un símbolo de su aceptación de la pérdida y de que su relación con su difunta esposa ha cambiado. ¡Oh! Impresionante, Tremendo. Farid, guacho, qué película. Al borde de las lágrimas. Qué peliculona. Oh, y muchas cosas por analizar. Bueno, a ver. Yo me quedo tranquilo primero porque es un final feliz, no venía acostumbrado a los finales felices, veníamos reaccionando a canciones que o se moría uno o algo pasaba, pero bueno, todo feliz, para empezar. A ver, por este lado. No, me parece muy importante que muestra una visibilidad de un tema que es muy frecuente en la mayoría de las familias y creo que no se toca y que siempre se evade y se finge demencia y no hay como un arreglo, ¿no? No siento, por lo menos en mi casa es así, mi familia está así, exactamente igual que esta.
sin ser ricos, obvio. Claro, Somos sin pobres, ser amor. millonarios. O sea, no necesitan todo el quilombo que hubo en el medio. Porque digamos. después van a decir que voy tu verdulería. Ojalá, y todo ojalá, eso. chicos, pero no, sino a lo que me refiero que yo siempre conté que la relación con mi papá no es de la mejor, también siempre conté que yo no vivo con mis papás hace 8 años, que yo vivo con mi abuela, y es justamente por esto, yo siempre dije, mi papá no sabe ser papá, nunca supo ser papá, siempre supo ser hijo. Ajá. Entonces ahí hay un quiebre importante. Me encantaría que mi papá pueda profundizar un poco en eso y pueda entender de que nosotros también lo necesitamos como lo que es un papá. Y a mí no me tocó tener un papá, me tocó tener un hermano, porque él siempre visibilizó como que mi abuela era mi mamá y la que se tenía que hacer cargo de todo. Y al día de hoy, a mis 26 años, sigue siendo lo mismo. Entonces, medio fuerte, pero sí, yo lo puedo ver desde esa forma, desde que algo es algo muy común que pasa en todos lados, pero no todos pueden hacerse cargo de la situación ni están dispuestos a hacerlo. Sí. No, bueno, se entiende, muy profundo. Y bueno, esto termina siendo como una familia rica tipo de esas que se caracterizan por esto, por ser como demasiado creídas, agrandadas, que le termina pasando algo en medio, que termina siendo la decisión del padre de cambiar a todos, y que al final, o sea, cambian ellos y se da cuenta que él también tiene que cambiar. O sea, que es un cambio total. O sea, no solamente los hijos, sino él era el que estaba mal también. Y Claro, también verlo obvio. por el lado del trabajo, ¿no? De que hay días buenos, hay días malos, hay que esforzarse todos los días y no tenés que perder la disciplina, que es por lo que todos trabajamos, por lo que todos nos movemos, que es para poder tener la mejor vida posible, para poder cubrir las necesidades básicas y necesidades por ahí que no son básicas, pero sí justamente necesidades, y que estos chicos estaban acostumbrados a que les caiga desde arriba Claro. y no haberse esforzado nunca por ello. Entonces, el mensaje sí es muy lindo y profundo a la vez, y creo que haya terminado tanto Germán, en este caso, comiendo con toda la familia de nuevo, representa que él aprendió también a que no estuvo presente, y que el mensaje final de esto es que podés tener la plata del mundo, pero nada te va a llenar más que la felicidad. Yo creo que el mensaje final en realidad es que nunca es tarde para poder organizar tu vida y encontrar un equilibrio en todo lo que necesitas. Es mucho más importante tener una familia unida, completa y contenta que tener millones de lujos. No, y aparte yo creo Es, que... Total. es cuidar al otro. Sí, ni el más eje ni de la menos. familia es fundamental. O sea, literalmente Sí, obvio. pasamos en una vida normal, el tipo se pasa 16 o 18 años con la familia, digamos. Claro. Entonces vos tenés que convivir 16 años, que son lo más importante de tu vida, Claro. porque en base a lo que salgas de ahí, después vas a interactuar con los demás. Entonces, si vos dentro de la familia no tenés ninguna relación, vas teniendo ejemplos de afuera y no tenés ningún trato adentro, va a terminar siendo una persona que no daría el ejemplo en la sociedad. Y Sí, también que no estuvo bueno que este muchacho se relacione directamente con personas grandes. ¿Qué opina el chat de esto, che? Sí, no sé. Es como un fetiche que tenía, digamos, ¿no? Pero bastante turbio porque no era como, no sé, mujeres grandes. No, eran literalmente señoras. Claro, eran es como te señoras. digo, o sea, es transitar esa etapa del estrés postraumático que te decís como, uy, ¿ahora qué? ¿Y dónde consigo una mamá? ¿Cuál es la manera más fácil de alcanzar a una mamá cuando Y lo tu bueno mamá no es está? que todo terminó cambiando. En todos los hijos, todos los problemas se terminaron, no se Obvio. solucionando del todo, pero al menos cambiando. Y ya con que le haya hecho el chip en la cabeza es la única manera. Gente, Completamente. vamos a dejar hasta acá esta reacción. Esperemos que les haya gustado. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Dejen su like, suscríbanse y dejen qué otra película de Farid Diek tendríamos que seguir reaccionando.